Viejones, para el UFC 319 tendremos el choque de una fuerza imparable y un objeto inamovible. Dos cosas extremadamente difíciles de encontrar en esta realidad. Por un lado, la fuerza imparable está representada por Khamzat Chimaev, con un talento innato de repartición de vergazos y capacidades que sobrepasan lo humano. Y del otro está el campeón Dricus du Plessis, con simple y sencillamente el poder del guión. ¿Qué rollo, viejos? ¿Cómo están? Amigos, como mencioné anteriormente, en esta ocasión nos vamos a dar la tarea de tratar de analizar un poquito más a fondo qué es lo que podemos esperar para el combate que estará estelarizando el próximo evento UFC 319. Dricus du Plessis y Khamzat Chimaev disputando el título de las 185 libras, siendo posiblemente una de las peleas más complicadas de predecir y que más emoción ha causado en la comunidad de este bonito deporte, las artes marciales mixtas. A ver, para plantear este pedo correctamente y para que me entiendan mejor, vamos a plantear los dos puntos principales de los cuales vamos a desarrollar este video. Amigos, hay aquí dos premisas, dos narrativas bastante marcadas. La primera es la que la mayoría de gente está adoptando. El día en el que Khamzat Chimaev por fin se convierta en un campeón indiscutido de la UFC está a punto de llegar. Únicamente faltan 2 semanas. Pero por otro está una narrativa todavía más interesante, en la que creo yo que estoy un poquito más convencido o un poquito más en el barco. Esta narrativa es la que plantea el supuesto de que si hay un hombre capaz de poder frenar el ascenso del lobo de Chechenia, un hombre capaz de quitarle el invicto al implacable Khamzat Chimaev, ese hombre, en definitiva, sería Dricus du Plessis, y esto lo hará no porque sea mejor técnicamente, no porque sus capacidades físicas sean superiores a las de Khamzat Chimaev, no porque sea más grande, más fuerte, más rápido, ni mucho menos, es simplemente porque este cabrón tiene el poder del guión. Dricus du Plessis parece ser el protagonista de esta historia llamada vida. Y ok, sí, sé lo que muchos van a estar pensando. ¿Qué clase de argumento pendejo es este? Pues amigos, tiene su porqué, tiene su fundamento, espérame tantito. Para poder entender el por qué digo esto, primero tenemos que irnos un poquito más para atrás. Tenemos que entender cómo es que fue el ascenso o cómo es que fue el inicio de cada caballero dentro de la UFC. Porque da la casualidad que ambos caballeros tuvieron un ascenso medianamente parecido. Ambos comenzaron su carrera dentro de la UFC en el año 2020. Empezando de una forma bastante tranquila, no llegaron con demasiado hype, no llegaron con demasiada especulación de parte del público, siendo atletas bastante promedio que perfectamente podían pasar desapercibidos en todo el roast de UFC. Ahora, hay unas cuantas diferencias. En el caso de Dricus du Plessis, tuvimos que debutó en las 185 libras y en el caso de Khamzat Chimaev, este caballero lo hizo en las 170 libras. ¿Saben qué? Estoy pendejo, no es cierto. El debut de Khamzat también fue en 185 libras, pero en un principio lo que parecía que iba a ser el mayor trayecto de su carrera en esta compañía iba a ser en 170. Ahora, otra similitud que podemos encontrar en ambos es que los dos tuvieron 3 combates dentro de la media tabla más o menos antes de enfrentarse a un hombre de un poquito más relevancia dentro del roast de la UFC. En el caso de Dricus du Plessis tenemos al caballero Darren Till. Yo sé, a día de hoy no es como que sea el contendiente más complicado, no es como que sea el nombre más grande el que te puedes enfrentar, y terminó siendo bastante frauchequeado a fin de cuentas. Ahora, de parte del checheno, tenemos que su primer combate con un hombre verdaderamente importante en la compañía fue el caballero Li Jingliang, alguien que en ese entonces parecía ser de los top 10 más complicados a vencer en el peso welter. Y por supuesto, al igual que en el caso de Dricus du Plessis, este rival, aunque en el momento fue muy importante, ahorita digamos que no tiene un nombre tan grande dentro de la compañía. Pero bueno, sigamos abundando en esta comparativa. Amigos, otra pequeña diferencia que podemos encontrar en ambos caminos es la rapidez con la que ascendió un caballero y otro. Mientras que Khamzat Chimaev, por más extraño que parezca a día de hoy, porque sí, no es como que pelee muy seguido a esas alturas, en un inicio de su carrera era un cabrón extremadamente activo, llegando a disputar
2 combates en 11 perros días. Son huevos, estos son huevos, ¿sí? Y esto, claro, lo ayudó a tener mucha más repercusión mediática en la fanaticada que Dricus du Plessis. ¿Por qué? Porque este segundo caballero tuvo la misma cantidad de peleas en un periodo de casi 3 años. Y de hecho, aquí quiero hacer un paréntesis que posiblemente nos dé un punto de relevancia para poder evaluar cómo va a ser este enfrentamiento. Amigos, Dricus du Plessis no es un tipo acostumbrado a pelear demasiado. Dricus du Plessis, hasta antes de ser campeón, era un cabrón que peleaba entre 1 o 2 veces por año. Ahora, si bien de parte de Khamzat este problema era completamente inexistente al inicio de su carrera, pudimos comenzar a ver que esto cambiaría de forma radical. ¿Esto por qué? Pues amigos, en el año 2022, Khamzat Chimaev tuvo un pequeño, no tan pequeño problema. ¡Ya valió madre! A ver, aquí partimos 2 puntos. El primero es justamente lo que voy a exponer a continuación, el problema que tiene Khamzat Chimaev. Y del otro, de parte de Dricus du Plessis, está lo que muchos están esperando que hable, el poder del guión. Pero a eso lo vamos a dejar al final, que es lo más interesante. Con el Lobo de Chechenia, como dije, en el 2022 tuvo un severo problema. Iba a decir ligero, pero no fue nada ligero. Este caballero se enfermó de COVID-19 y cuando me refiero a que se enfermó, no me refiero a que le dio una gripita, no me refiero a que estuvo incapacitado 2-3 semanas, me refiero a que casi se muere, güey. Esta madre le afectó como a ningún otro. Prácticamente se quedó con la capacidad de nada más medio pulmón. Esto, pues por razones obvias, afectó muy significativamente demasiados aspectos de sus capacidades físicas. Entre lo más importante podíamos encontrar su sistema inmunológico, su capacidad para poder cortar peso, pero sobre todo su cardio. Y sí, raza, soy consciente que justamente este pequeño problema, el problema del cardio, es el que más se señala, del que más se habla cuando hablamos de los puntos débiles de Borz. Muchos estamos de acuerdo, o bueno, todos estamos de acuerdo, que el único problema que le podemos encontrar a Khamzat Chimaev es que el cabrón se vacía el tanque en prácticamente 2 asaltos. ¿Y esto por qué lo digo? No es solo a lo pendejo. Es porque Khamzat Chimaev, además de que nunca ha peleado a 5 asaltos, únicamente ha tenido peleas a 3, en estas peleas a 3 asaltos, cuando se le ha complicado, cuando ha llegado a las tarjetas, se nota que en el último asalto se le empieza a poner la cosa bastante cuesta arriba. En la que lo podemos tener más claro es en 2 combates, contra Gilbert Burns y contra Kamaru Usman. Ahora, este aspecto no necesariamente tiene que ser un punto determinante para saber qué va a pasar en su próximo combate contra Dricus du Plessis. Estoy completamente de acuerdo, queridos amigos, que si la pelea se alarga, si pasa del tercer asalto, sí, se va a inclinar extremadamente marcado de parte del campeón. El problema es que llegue a esos asaltos. Y es que, amigos, Khamzat Chimaev se distingue por tener el mejor primer asalto, no de la UFC, no de las 185 libras, del pinche deporte, güey. Khamzat Chimaev es el cabrón más implacable, más dominante que podemos ver en los primeros 5 minutos de un combate. Esto, en definitiva, juega muy a su favor, permitiéndole terminar la pelea rápidamente y consolidarse con un desempeño súper sobresaliente, pero también puede ser un arma de doble filo. Porque si Khamzat Chimaev no va a ser capaz de hacer lo que hizo, por ejemplo, contra Robert Whittaker en su próxima pelea contra Dricus du Plessis, yo creo que el problema no únicamente va a ser el cardio, va a ser la frustración. Ahora pasemos del lado del que yo considero el verdadero protagonista de este video. ¿Por qué Dricus du Plessis tendría argumentos para decir que va a sobrepasar a Khamzat Chimaev y que va a ser el único cabrón que será capaz de vencerlo? Amigos, el poder del guión. A ver, para empezar, el problema que tiene Khamzat Chimaev con el cardio es literalmente lo opuesto que le pasó a Dricus du Plessis. Quiero que hagamos memoria, les voy a preguntar algo bien sencillo. ¿Cuál era la perspectiva que teníamos de Dricus al inicio de su carrera en UFC? Era un tipo que sí, era un portento físico, era un cabrón extremadamente grande para 185 libras, pero que tenía un cardio espantoso. Entre otros problemas que también los voy a tocar a continuación, pero ahorita vamos a enfocarnos en el cardio. Raza, para que nos demos una idea de qué tan mal estaba el pinche cardio de Dricus du Plessis al inicio de su carrera en UFC, solo tenemos que ver un combate. La pelea que tuvo contra Darren Till, un cabrón que tenía un cardio probablemente igual de malo o posiblemente peor. Esa pinche pelea se empezó a quedar sin gasolina antes de que finalizara el primer asalto, güey. No entiendo cómo coño es que llegaron al tercero. Y ahora, esto nada más es el ejemplo más claro.
pero si prácticamente vemos todos los combates de Dricus, nos daremos cuenta que hay algo raro en su cardio, algo raro que poco a poco se empezó a poner todavía más raro. Ahorita les explico. Si bien al inicio de su carrera, más o menos como en las primeras 5 peleas, era un tipo que tenía un cardio normal, o sea, si te cansabas y ya, te quedabas sin cardio y prácticamente sacabas la pelea con puro corazón. Ahora resulta que hace no mucho tiempo declaró que se había operado, que él tenía muy poca capacidad pulmonar y que supuestamente ya tendría su 100%. Pues raza, algo muy extraño pasa con Dricus du Plessis, y es que el cabrón, a pesar de que sí, ya es capaz de mantener un combate a 5 asaltos y no necesariamente tiene que bajar la intensidad con la que comienza, se sigue viendo cansado, güey. Tú puedes ver su combate contra Robert Whittaker, los dos contra Sean Strickland, el de Israel Adesanya es un... no mames. En todos esos combates, queridos amigos, Dricus du Plessis prácticamente se veía cansado cuando acababa el primer asalto, pero algo muy extraño pasaba. Es que a diferencia de lo que pasaba en el inicio de su carrera, ahora, a pesar de que sí, se seguía viendo cansado, el cabrón continuaba manteniendo el nivel de intensidad que tenía al inicio del combate. Definitivamente se le veían movimientos mucho más torpes, más lento, probablemente inhalaba por la boca como si estuviera ahogado, pero el cabrón conectaba más, intentaba derribos con una técnica espantosa, pero los conseguía, güey. Y lo más extraño de todo esto, a pesar de que él se veía más cansado que su rival, poco a poco iba teniendo un efecto bastante peculiar en el mismo. Y es que Dricus du Plessis es capaz de cansar a sus rivales por el simple hecho de verlo, güey. No entiendo cómo coño es que sus rivales comienzan a tener menos gasolina que él, porque no es como que ponga una presión abismal, no es como que castigue mucho al cuerpo, no es como que esté todo el tiempo encima de ellos con la lucha. Simplemente a partir del tercer asalto ambos se ven cansados, pero el que sí puede mantener el nivel de volumen de golpeo y el nivel de volumen de intentos de derribo es Dricus du Plessis. Y pues por parte de su rival pasa lo que a cualquier persona le pasaría: te cansas y te cansas, dejas de poder hacer lo que hacías hace unos minutos. Ahora, si esto no es suficiente para podernos convencer de que hay una razón inexplicable por la que Dricus du Plessis es actualmente el mejor de las 185 libras, es que no únicamente tenemos un problema con el cardio, también tenemos un problema de técnica. Y repito lo que dije con el argumento anterior, recordemos cómo ha sido Dricus du Plessis desde el principio de su carrera hasta el día de hoy que es campeón, cómo es su estilo de pelea. Amigos, todos estamos de acuerdo, Dricus du Plessis tiene de los estilos de pelea más pinches feos e incómodos que hemos visto en la historia del deporte, güey. Especialmente en sus últimos combates, más o menos en los últimos 4, Dricus ha sido objetivamente muy inferior a manera de técnica con todos sus rivales. Tiene una mucho peor técnica, al menos en cuanto a striking se refiere, que Robert Whittaker, que Sean Strickland, no se diga Israel Adesanya, pero por alguna razón ha logrado ponerles una putiza a los tres. ¿No te parece eso curioso? Eso, queridos amigos, sinceramente yo no lo puedo explicar. Si nos vamos por la lógica, si nos vamos por lo que tuvo que haber pasado en circunstancias normales, no tendría por qué haber llegado a ser campeón. Es un peleador técnicamente bastante malo a comparación de la mayoría de rivales que ha tenido. Y a lo que voy con todo esto es el punto con el que quiero finalizar. Raza, la narrativa que estamos teniendo para este combate, el enfrentamiento entre Dricus du Plessis y Khamzat Chimaev, es prácticamente la misma narrativa que ha tenido Dricus en sus últimas peleas. No sé ustedes, pero al menos en mi caso, yo jamás imaginé que Dricus iba a poder ganarle a Robert Whittaker. De hecho, estaba viendo el combate y seguía sin explicarme cómo coño es que lo noqueó. Cuando vi la pelea contra Sean Strickland, creo que todos estamos de acuerdo. Esa pelea fue muy cerrada y muchos consideramos que fue un robo. Después, cuando se iba a enfrentar a Israel Adesanya, yo tenía algo muy claro: si Adesanya podía mantener la pelea de pie, iba a hacer mierda a du Plessis. Y lo más extraño de todo eso es que du Plessis comenzó a lastimarlo, y la sumisión que consiguió, la consiguió porque conectó golpes suficientemente potentes como para hacerlo caer. Algo que ni de pedo me hubiese creído si alguien me lo decía antes de que pasara el combate. Ahora, la segunda pelea contra Strickland, yo creí que en esa ocasión Sean iba a ser capaz de poder remontar la pelea, que iba a ser capaz de corregir lo que no pudo corregir en la primera. Y resulta que me encontré con la mejor versión que he visto de Dricus du Plessis en toda mi vida. Resulta que el cabrón se sacó de la manga
un chingo de golpes nuevos, un chingo de arsenal de golpeo que jamás le habíamos visto y un cardio que, a pesar de que parecía que se estaba muriendo después del segundo asalto, el cabrón mantuvo, es más, incrementó el volumen de golpeo en los últimos 2 rounds. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Pues porque, amigos, yo di de perdedor a Dricus du Plessis en casi todos sus combates anteriores, pensando que no iba a ser capaz de ganarle porque su rival era superior técnicamente a él. Lo mismo que me pasa ahora con Khamzat Chimaev. Yo, queridos amigos, creo que Khamzat va a tener lo suficiente para poderle pasar por encima a Dricus du Plessis. El problema es que yo quería exactamente lo mismo en todos los combates anteriores de Dricus. Y raza, algo me dice que de nuevo esa lógica que queremos emplear va a quedar completamente en el olvido una vez que la jaula se cierre y probablemente toda la superioridad técnica y física que tiene Khamzat Chimaev sobre Dricus du Plessis desaparezca. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero lo he visto muchas veces, ya no puedo dudarlo, güey. Pero bueno, todavía no voy a dar mi predicción, para eso tengo que pensarlo un poquito más y no es el video adecuado para ello, tenemos que sacarlo más a futuro. Amigos, hasta aquí voy a dejar este bonito video, no tengo nada más que agregar realmente, pero si ustedes tienen algún aporte interesante que hacer, me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios, como siempre, los voy a estar leyendo a todos. Les recuerdo que me pueden seguir en mi Instagram, que les va a estar apareciendo aquí abajo en la descripción, y también que le dejen un like si es que les gustó el video, que me ayudan mucho, y también, lo más importante y con lo que más me ayudan, suscríbanse si no lo han hecho, y si ya lo hicieron, píquenle a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que suba video y no se pierdan nada de mi contenido. Viejones, espero que les haya gustado, que los haya entretenido, que se hayan divertido. Un besote a medio balazo y yo por ahora solo voy a agregar. Shut the fuck up.